Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nuevamente este viernes 14 de octubre, como cada emisión, y como siempre yo contento de estar con ustedes para, pues no sé si vamos a terminar hoy, yo creo que sí. Tenemos una minuta muy bien preparada el día de hoy, el capitán Robert y yo, que estuvimos trabajando pues toda esta semana viendo y eligiendo. Me restringieron muchísimo, déjenme decirles, pero bueno, finalmente creo que les vamos a entregar un material que les va a servir de mucho y además de que les va a dar gran utilidad a la gente que no conoce, se les va a dar a conocer cómo damos el tratamiento de las emergencias y o contingencias que se pueden dar en un momento dado dentro del espacio aéreo. Como siempre, déjenme presentarlos con rebombo y platillo, al único, al verdadero, al inigualable, al gente, ya no dijimos que es de una sola pieza, es la pieza completa, ¿no? Mi verdadero, el único verdadero capitán, Roberto Roa. Mr. Charlie, ¿cómo estás? No, pues estoy lleno de Gracias vida, por la presentación. estoy súper contento. ¿Cómo estás tú? Bien, ahora sí que con una semana bastante cargada, efectivamente, otra vez el mérito es de Charlie, se aventó el 80% de la minuta, yo lo restringí, ahí sí yo soy el culpable, amigo. Trae tanto material, Charlie, que sí le dije, Charlie, no podemos meter no podemos, porque si hay muchos videos muy interesantes, unos audios muy crudos, bien lo dijiste. Por respeto a la audiencia, como bien dijiste en la transmisión pasada, por el tema del morbo y eso, pues no queremos detonar eso en aérea. Entonces, Charlie hizo una selección muy precisa de los audios y videos que van a ver en esta transmisión. Esperemos que les guste mucho. Pero aquí estamos, Charlie, ya listos. De hecho, déjenme decirles que, pues sí, desgraciadamente, y no desgraciadamente, por eso siempre es bueno, como hemos dicho siempre, el capitán y su servidor, somos un gran equipo. Y como equipo de piloto y controlador, él me frena, yo digo que me frena amablemente, porque sí hay muchos audios muy crudos donde se escuchan pues prácticamente las últimas palabras de un piloto, ¿no? Entonces, realmente sí me pidió que no ventiláramos esa información, porque al final de cuentas, pues seguimos nosotros regidos, como habíamos dicho, por las comunicaciones, por la ley, donde no podemos divulgar ninguna comunicación que también se vea, ¿no? Entonces también vamos a respetar esa parte. Los videos que estamos nosotros mostrando son videos sacados de la red. Son videos sacados de la red donde son completamente públicos, vamos a puntualizar perfectamente dónde salieron y pues no va a haber ningún problema. Los videos que ya tenía yo personales, ¿no? De distintos aeropuertos, distintas estaciones, distintas aerolíneas, final de cuentas los vamos a reservar pues para otro momento que no sea tan público, ¿verdad? Sí, correcto. Pero bueno, al final de cuentas sabes que estamos aquí para apoyarte en todo lo que requieras y pues vamos a comenzar. Arrancamos, Charlie. Ya desde la sesión primera que tuvimos, que habíamos hablado de la diferencia entre una emergencia y una urgencia médica, habíamos hablado realmente que era una emergencia cuando la aeronave corría grave peligro y también urgencia médica donde ya el pasajero era el que corría el peligro. Final de cuentas las dos tienen su prioridad, 1 y 2, pero a final de cuentas no deja de ser una prioridad. Es decir, vamos a satisfacer todas las necesidades de esa aeronave, aún afectando a las demás, ¿no? Eso es lo que realmente hace que una prioridad se haga tan importante y se vuelva, pues como dice su nombre, tan prioritaria. Pero ahora sí vamos a hablar exclusivamente y vamos a tratar de enfatizar las más comunes. ¿Cuáles son esas emergencias más comunes que en un momento dado nosotros podemos llegar a vivir? Voy a poner un video, el cual precisamente habla del Mayday, ¿no? Es el video número 1 que le voy a dar a la producción, en el cual se va a detallar, básicamente, y van a escuchar el audio de un piloto que está alterado, obviamente por la emergencia. De pronto va a haber risas ahí por ahí con ustedes. El piloto no está sufriendo ningún otro problema más que la inestabilidad de no estar volando y pudiendo ver el terreno, es lo que está sucediendo. El piloto se está metiendo en una nube. Entonces, él mismo lo que sucede es, al no tener, digamos, una referencia sobre el terreno, empieza a hacer que el avión entre un poquito en pérdida. En un momento Robert nos va a explicar ya después del video qué es lo que un piloto siente y qué es lo que en un momento dado precisamente empieza a perder ese control, ¿no? Les había comentado yo que los controladores, pues sí llevamos una preparación de vuelo por instrumentos y pues también tenemos ciertas horas de simulador, no las que quisiéramos, pero mínimo las básicas para poder mantener una aeronave pues estable y poder en un momento dado identificar los instrumentos básicos de un avión. Podrán ver en la grabación, en el audio, que inclusive tiene sus subtítulos, que de pronto el controlador le dice, capitán, suelte el timón, deje que el avión vuele, se establezca y posteriormente vuelva a tomar y adquiera el control, ¿no? Y finalmente eso hace que el piloto pueda nuevamente tener el control de la aeronave, ¿no? Voy a dejar el video, 20 segundos, en un momento dado lo comentamos. Corre video. November 9815 Lima, Fort Dodge Radio, go ahead. I have no idea where I'm going. I'm going to crash. Mayday, mayday, mayday.
9815 Lima, say last known position. I have no idea. Mayday, I'm gonna crash. 9815 Lima, say altitude. Rolling. I'm rolling. Oh my God. Help. Calling Fort Dodge, release the stick, go forward on the stick, and then slowly back again. I'm level. I'm straight level. I don't know where I am. 9815 Lima, remain VFR if you can, remain straight and level. Squawk 7700 if you have a transponder. In level now. 9815 Lima, do you have a transponder, sir? I do. 1200 right now. 9815 Lima, please squawk 7700. I'm straight level 7700 going up to 3000. I am in complete IFR. November 15 Lima, try to remain straight and level. I'm straight level right now. November 15 Lima, yeah, I understand you are in IFR conditions. Do your best to keep wings straight and level and flying straight and level. We're going to try to get you in contact with Air Traffic Control Center. Thank you, sir. I'm at 3000. Okay, November 9815 Lima, are you able to switch frequencies? Affirmative. 9815 Lima, contact Chicago Center 118.15. 118.15. If you do not establish communications, come back to us immediately on this frequency. 118.15. November 15 Lima, roger. Switching then. Como pueden ver, bueno, sabemos que todos los de la aviación tenemos que conocer el inglés y, final de cuentas, pues es importante que ahí con ayuda de los subtítulos te vayas familiarizando un poco de la fraseología que hablábamos, pero por eso lo describimos. Es de vital importancia que sepas que el juicio, a final de cuentas, tanto el controlador como el piloto juega roles esenciales. Lo habíamos hablado en las pasadas transmisiones cuando iniciamos este tema de las emergencias. Si ustedes se pudieron dar cuenta, cuando el avión entra en pérdida y el controlador le empieza a pedir informes, le está pidiendo cuál es su posición, cuál es su altitud, entre otras cosas, y además cuando ve que no hay respuesta, que simplemente sigue perdiendo el controlador asume que lo que está sucediendo es que el mismo piloto precisamente está haciendo que entre en pérdida el avión. Es decir, está intentando, como cuando en el vehículo que vas muy rápido, intentas dar muchas vueltas y de pronto pierdes el control del vehículo, pues imagínate lo que pasaría si un vehículo estando en el suelo, lo que pasaría con una aeronave estando en el aire, sin tener ningún tipo de soporte, más que la misma aeronave como tal. Pero bueno, al final de cuentas, qué mejor que expresado por un piloto. Capitán Robert, díganos, ¿qué pasa en ese momento con ese piloto? ¿Por qué entra en tal desesperación si el avión está bien? Sí, de hecho, fíjate que va de la mano con lo que comentamos la vez pasada del famoso CFIT, que hay veces que tú tienes el control de una aeronave perfectamente aeronavegable y te estrellas. En este caso, como bien lo comentaste, pues entra en una nube y lo hemos comentado también en otras transmisiones, si no mal recuerdo, que el tema de vuelo por instrumentos también requiere de un adiestramiento especial. O sea, tú no puedes llegar y decir, bueno, ya puedo meterme en una nube. No lo puedes hacer. Y esto lamentablemente es una de las pruebas tal cual, que se ve, como bien dices, bueno, no se ve el video como tal, pero sí se escucha, ¿no? Que se mete a la nube. Entonces, ¿qué va a pasar? Se desorienta, fue lo primero que le pasa, desorientación espacial. Posteriormente, posiblemente sí entra en pérdida, porque si dice, es que estoy girando, ¿no? Dice, I'm rolling. Entonces, posiblemente entró en pérdida una barrena, quizá. Lo hemos comentado también, el equipo del controlador, el piloto está en pánico, ¿no? O sea, de entrada. El controlador entra a auxiliarlo. O sea, ustedes como controladores pues tienen también las bases de nosotros los pilotos. Claro, fundamentales, pero lo suficientes para darle instrucciones. Que eso también hay que dejarlo claro. Los controladores, además de que nos pueden orientar, también nos pueden dar instrucciones, ¿no? Entonces, ahí queda demostrado. Pero ahí, bueno, primer tema del piloto, pues si no estás certificado para instrumentos, no te metas a las nubes. Punto número 2, la resiliencia del piloto o la parte de mantenerse calmos en todas las circunstancias es impresionantemente fundamental. O sea, un piloto no puede entrar en pánico bajo ninguna circunstancia. Lamentablemente, y pues tú lo sabes mejor que yo, hay audios donde sí se escucha ya la desesperación del piloto. Hay otros donde literalmente se mueren, así, Dios, discúlpenme, pero suena muy crudo,
los pilotos se mueren haciendo sus procedimientos, ¿no? O sea, y es donde uno dice, híjole, pues está cañón, porque se escucha, están haciendo las checklists. Y otro dice, no, es que nos vamos a morir. Y dice, no te preocupes, tú sigue haciendo tus procedimientos. Pero sí con una tranquilidad, ya sabiendo que van a tener un accidente fatal. Entonces hay pilotos muy profesionales que en todo momento ellos están buscando salvar la aeronave, ¿no? Y sobre todo salvar a las vidas. Pero tristemente no siempre pasa. Entonces ahorita importante marcar esos temas en este video. Uno, que el piloto no puede entrar en pánico. No hay entrenamiento para eso, Charlie. Eso sí, no te puedes ir a un psicólogo a sesiones o algo por el estilo que te digan, a ver, cuando se te apaga un motor y te explote un ala o algo por el estilo, quédate tranquilo. Pues no. O sea, es muy difícil que haya un entrenamiento, un adiestramiento como tal. Lo que sí hacen con nosotros es repeticiones de las emergencias, ¿no? Que eso, por ejemplo, nos falla un motor. Para nosotros es como de, sí, falló un motor, ya tenemos el procedimiento, son los memory items y ya sabemos qué hacer, ¿no? Tal cual los procedimientos. El pasaje se asusta, las sobrecargos pues también ya saben que no va a pasar nada malo, pues, estamos entrenados para eso. Pero ya para una circunstancia de estas, una desorientación o algo por el estilo, cuando estás certificado por instrumentos sabes qué hacer, si no, no. Entonces ahí viene otra vez la parte que comentamos en la sesión anterior, la parte del adiestramiento, que se le tiene que dar esa importancia, pero sobre todo que el piloto no puede perder la calma, Charlie, no puede perder la calma. Y si la pierde, ¿quién mejor que el controlador para ayudarnos, ¿no? Que esa parte, ahora sí que aquí quedó demostrado que el controlador nos ayuda, ¿no? Aunque el piloto está totalmente pues en pánico, se puede decir, el controlador con su calma, porque también transmiten esa calma, ¿no? De decir, a ver, ¿dónde estás? Dame una ubicación. En caso de que te estrelles o algo, Dios no lo quiera, pues mínimo saber a dónde irte a buscar, ¿no? Pero también transmite esa calma. Me imagino que también está dentro de su adiestramiento que los controladores, cuando el piloto esté en una circunstancia, el controlador también tiene que tener la calma y transmitírsela al piloto. De hecho, a diferencia de la formación entre controladores y pilotos, el controlador sí lleva una formación, o no formación, más bien una preselección de cómo vamos a hacer, si podemos con el trabajo de controlador o no. Al final de cuentas se les da un examen que se le llama psicométrico, que es mucho más complicado que el que le hacían en un piloto. ¿Por qué? Por el tema del estrés. No digo que el piloto no vive el estrés, definitivamente lo vive. Este piloto estaba más estresado que en toda su vida. Pero al final de cuentas, la persona que tiene que dirigir, la persona que tiene que dar instrucciones, la persona que en un momento tiene que manejar el mando del espacio aéreo, pues es el controlador. Entonces, si tú no cumples con las capacidades que un psicólogo aquí, antes de que inicies la carrera, defina que tienes o no las tienes, no quiere decir que seas tonto o que no seas tan inteligente, puedes ser el más inteligente del mundo, pero tal vez no sepas manejar bien tus emociones. Entonces por eso es importante, yo me encantaría decirles cuál es el secreto para manejarlos, pues no, nadie lo sabe más que la gente encargada de manejar todo este tema de la psicología. Pero a fin de cuentas, una vez que cubres el perfil, tienes tú que tener en un momento dado, saber actuar con el factor humano y no entrar en un sesgo que te cierre y que en un momento dado te pueda llevar a no ayudar a un piloto. Al final de cuentas, seguimos hablando de la ultra seguridad. Pero bueno, vamos a seguir con los eventos porque tenemos varios. También vamos a ver por ahí un tema de despresurización. Estamos viendo que hoy en día, yo siempre les hago esa pregunta a mis alumnos y a mucha gente. ¿Tú qué crees que sucede cuando hay se hace un orificio en el avión, ¿no? ¿Se sale el aire o entra el aire, ¿no? Entonces, comúnmente toda la gente pensaría que es como cuando un vehículo, que tú abres la ventana del vehículo, ya sea electrónica o manual, y de repente te cae, te avienta todo el cabello y andas inclusive despeinándote, ¿no? El caso del avión no es así. El avión está presurizado de tal manera que tú tengas las mismas condiciones prácticamente iguales de las que tendrías en tierra. Hay que recordar que arriba de 14,000 pies ya no encontramos oxígeno, con el cual nosotros pudiéramos aspirar como normalmente lo podríamos hacer. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tienen que presurizar el avión. Al presurizar el avión, no solamente tenemos oxígeno, sino también, pues digamos que nuestra sentimiento o sensación que tenemos de estar a tantos pies de altura, finalmente no nos afectan porque pues tratan de asemejar lo que sentirías tú si estuvieras parado en el terreno. Pero ¿qué pasa cuando en pleno vuelo de pronto entra una despresurización? Lo que van a ver ahora, y quiero que vean el video con detenimiento, cómo de pronto se ve unas sobrecargos que están inclusive ofreciendo, con su carrito, que están ofreciendo y están bebidas o algo de comida, y de pronto se escucha un estruendo, ¿no? Un estruendo
fuerte y de pronto ya inclusive las mascarillas del avión caen, ¿no? Las famosas mascarillas que sabemos que tienes que portar porque lo que interesa es el oxígeno, ¿no? También vas a notar algo, vas a ver que inclusive las sobrecargos en ese momento en el asiento en que se encuentran se sientan para que en un momento dado en la parte del descansabrazos de cada pasajero. ¿Por qué? Porque saben que viene un descenso. Ahorita vamos a explicar por qué viene ese descenso. Y pues inclusive solicitan que los mismos pasajeros las ayuden a sujetarlas, ¿no? Vamos a poner el video de despresurización. Descenso de emergencia finalizado. Como pueden ver, y creo que lo notaron, tú piensas que cuando la plática de la sobrecargo te está comentando que vas a tener la máscara de aterrizaje, la máscara de aterrizaje de oxígeno, piensas que va a ser sencillo. Y no, si te fijas está compacta. De hecho, hay que dar un buen tirón para dejar libre, digamos, esa bolsa donde se va a llenar de oxígeno y posteriormente tú puedas tomar el oxígeno naturalmente como estás acostumbrado. ¿Qué es lo que sucedió ahí? Capitán Robert, ¿por qué tienes que hacer un descenso de emergencia si realmente se le hizo un pequeño orificio al avión? Y a lo mejor sí, se oye mucho, es muy explosivo y todo, pero pues si tengo el oxígeno, ¿para qué? Bueno, ahí, perdón. Primero que nada, cuando hablamos de una descompresión de cualquier tipo, sea rápida, sea lenta o sea explosiva, como en este caso, de entrada no hay oxígeno afuera, ¿no? Entonces, estamos hablando de una diferencia de presiones que está dentro del avión a comparación a lo que está afuera. Entonces, ¿qué pasa? En el momento que se hace un orificio y una perforación o algo por el estilo, todo el aire de la cabina se va a expulsar, ¿no? Por esa diferencia de presiones en la cabina. Y además, cuando tú jalas la mascarilla, el jalón fuerte es porque se activa un percutor. Entonces, químicamente, hay una cápsula pequeña, entonces ese percutor lo que va a hacer es que se combinan dos químicos y ya tienes oxígeno. Tienen una duración, no son ahí permanentes. Creo que pueden durar alrededor de 3 minutos, depende del equipo. Entonces, el piloto está obligado a descender a una altitud en donde ya hay oxígeno. Normalmente descendemos hasta 10,000 pies. De hecho, normalmente tú programas la computadora del avión y dices, ¿sabes qué? Tuvimos una situación de emergencia, descenso de emergencia. Empezamos a hacer el descenso, nos comunicamos con ustedes para que el tema de librar los tráficos y todo, pero como es una emergencia, es un descenso de emergencia, pues se catalogó como emergencia, entonces ustedes nos hacen el gran favor de quitarnos a todos los tráficos, ¿no? Y todas las situaciones. Es correcto, de hecho ya está una altitud marcada, bien lo dijo el capitán. Nosotros la tenemos por arriba de 14,000 pies según el terreno, ¿no? En el caso de Guadalajara pueden ser 12,000 pies, en el caso de Toluca tal vez puede ser un poquito más alto. Bueno, cada aeropuerto tiene su altitud mínima de seguridad, que también viene en la carta del vuelo, repito, nuevamente la planeación, pero bueno, en una emergencia no vas a buscar la carta, ¿no? En una emergencia le dices al controlador iniciando descenso de emergencia, despresurización, y nosotros les damos un rumbo y les damos una altitud a la cual ellos pueden descender donde no se van a encontrar nada, ni obstáculo ni avión alguno, ¿no? Para al final de cuentas ayudarlos a que pues vuelvan a tener el oxígeno, ¿no? Bueno, vamos a pasar a la siguiente emergencia, la cual es fallas en el tren de aterrizaje. El tren de aterrizaje es de lo más complicado que en un momento dado podemos llegar a tener nosotros pues como pilotos y como controladores. ¿El tema cuál es? Muy básico.
pues no sabemos si les va a funcionar o no. De hecho, tengo también unos videos padrísimos de tren de aterrizaje que el capitán Robert no me dejó utilizar. Pero bueno, vamos a utilizar uno que, porque Guadalajara, déjenme decirles que es especialista en fallas y aterrizajes de emergencia sin tren de aterrizaje. Pero bueno, vamos a poner uno que es muy conocido, salió en los medios, muchísima gente lo ha visto y pues no hay ningún problema, salió en la ciudad de Los Ángeles, ¿no? Ahí nosotros vamos a ver una aeronave que lo que sucede es que tiene el tren de aterrizaje completamente volteado. Habíamos hablado por temas que he aprendido los mecánicos que los trenes de aterrizaje comúnmente tienen como unos pistones, los cuales descienden, digamos, la llanta y la mantienen ajustada en su posición por medio de pues, unos pistones, vamos a llamarle unos amortiguadores. En esa ocasión uno le falló. ¿Qué es lo que sucede? No pudo asegurar con la parte derecha, vamos a decirlo. La verdad no desconozco qué lado fue, pero únicamente bajó de un lado. Eso hizo que torciera la llanta. Si ustedes van a ver el video, van a ver que el rin de la llanta literal se está viendo al frente, ¿no? Entonces, ¿eso qué posibilita? Pues la llanta tenía que rodar así, no está diseñada para rodar de otra manera. Entonces, pues vamos a ver, a correr el video y mientras lo vamos a ir describiendo mientras se está viendo el video. Así es que corre video número 2. Por favor, producción, que nos ayude. Vemos en el video número 2, si pueden observar, se ve claramente la aeronave, como les informo, que se ve que tiene el tren de aterrizaje completamente volteado. Inclusive van a poder observar, gracias a esas tomas, la verdad es que qué buena cámara tiene el helicóptero que está filmando, para ver que la aeronave está solicitando una inspección del tren de aterrizaje a un pase bajo, que le llaman. Es un pase que no debe ser, pues digamos, menor a 500 pies, que sabemos que es la altitud de emergencia. Si se fijan, ahí está yéndose al aire. Se va a ver inclusive ahí en la parte de abajo se veía claramente que estaba sobrevolando la pista. Y bueno, va a ser el proceso de qué debe hacer de su checklist. ¿Qué sería un checklist así muy explicado, muy breve de un tren de aterrizaje, Roberto? Bueno, en este caso, de entrada en cabina tenemos indicaciones, ¿no? En este caso estamos hablando de un A320, si no me equivoco. Y realmente pues los pilotos de entrada, cuando tú bajas el tren de aterrizaje, te marca las famosas luces, ¿no? Que tenemos que tener las 3 verdes, las que luego yo te regaño aquí en el simulador que tienes que tener abajo. Sí, entonces, aquí se revisa eso. Posiblemente alguno de los sensores en el Airbus, que no conozco realmente esta aeronave, bueno, en sus sistemas a detalle, debió haber salido algún detalle del tren de nariz. Entonces, ¿qué pasa? El piloto de manera preventiva solicita ese pase bajo para que efectivamente se lleve a cabo una verificación visual de realmente qué está pasando con el tren, si bajó, si no bajó, si está asegurado, o en este caso, si está invertida la llanta, ¿no? Que es el detalle. Porque al final yo quiero pensar que independientemente que tengas esa alarma, como tú dices, que te está diciendo que no bajó, pero sí llegas a sentir la resistencia del tren principal, ¿no? Corrijo, sí. Del tren de nariz. Sí, claro. Sí, la resistencia sí se siente, pero bueno, también la sensibilidad no es tanta, así como para que tú digas, mira, por el hecho de que va un poquito más lento el avión o que sí siente resistencia, si bajó o no bajó el tren. O sea, ahora sí que necesitamos tener una indicación real, sobre todo de las luces de cabina, o sea, las indicaciones de la cabina, y una inspección externa para confirmar. No podemos basarnos en que siento que está bajo, no. De hecho, cabe señalar a la audiencia que este video pues está muy breve. Realmente la aeronave estuvo sobrevolando pues la ciudad de Los Ángeles por lo menos por unas 2 horas, porque precisamente pues tenía que quemar el combustible. Esa aeronave ya viene con el mínimo combustible utilizable únicamente para la carrera de aterrizaje, que es mínima. Inclusive ahorita voy a dejar que el capitán Robert describa lo que va a suceder, porque la verdad a mí el aterrizaje de este piloto se me hace magnífico. O sea, mantiene la aeronave, dijéramos, como cuando uno andaba en bicicleta en la llanta trasera durante un buen rato. Le llamábamos vulgarmente Willy, ¿no? Está haciendo un Willy prácticamente al aterrizaje. ¿Cómo logra finalmente un capitán lograr una hazaña de aterrizaje de esta categoría? Sí, correcto. Ahora sí que ahí tiene mucho que ver el tema de la experiencia. Ahí muy probablemente el que lleva el control es el comandante. Finalmente son los que llevan más horas de vuelo. Y en este caso, si ya sabemos que tenemos una situación de estas, de entrada yo te puedo decir, como capitán a mí me dicen, ¿sabes qué? Tienes un detalle en el tren de aterrizaje así. No sé si la aeronave en cuanto toca el tren de nariz se me va a desviar, porque imagínate un carro que tú lo arrancas con el volante totalmente girado, pues te vas a ir de lado, ¿no? O sea, te vas a ir hecho a la raya. Entonces, la aeronave no sabes cómo se va a comportar. Consecuentemente, bien lo dijiste, tiene que hacer un aterrizaje sumamente suave, lo más suave posible. Muy seguramente va a utilizar la mayor cantidad de pista posible y efectivamente tocas con tren principal y mantienes la nariz arriba el mayor tiempo posible. ¿Para qué? Para evitar
que toques a alta velocidad con el tren dañado de esta manera. Por lo que te digo, no sabes cómo va a reaccionar, ¿no? Entonces, pues aquí ya tocó, si te fijas, bien dicho, mantiene la nariz lo más posible y muy suavemente empieza a tener el contacto con la pista. De hecho, y me impacta perfectamente. Ahorita van a ver cómo empieza ya, inclusive a acabarse ya la llanta. Y después de que se empieza a acabar la llanta, comienzan a salir prácticamente el fuego de cuando empieza a devastar prácticamente lo que es el rin y pues prácticamente el tren de nariz, ¿no? Ahí se empiezan a ver ya las llamas. Pero el piloto me tiene impactado, está en la rayita, Robert. O sea, es increíble cómo no se desvía en ningún momento, porque pues yo entiendo que los pedales deben de ayudarnos ahí básicamente a mantener el control, ¿no? Sí, pero exacto. con una llanta volteada, pues bueno. Sí, exacto. Y aquí en este tema, particularmente lo más probable, digo, ahora sí que desconozco, no me he metido a estudiar bien el tema a detalle, pero muy probablemente lo que sucedió es que utilizó frenos diferenciales. Entiéndase, tú en los pedales pues puedes utilizar el freno izquierdo o derecho, como lo hacemos en el simulador. Entonces, si ya no tienes la dirección con el tren de nariz, que es el principal, que realmente es el que gira y te da la dirección de la aeronave, pues tú usas los frenos diferenciales. Difícilmente usas las potencias, ¿eh? O sea, ahí, bueno, acá en el simulador sí lo hemos hecho, pero yo siento que ya en una situación de estas, ya con una aeronave de ese tamaño, sobre todo con el peso que tiene, la inercia y la energía que tiene la aeronave, muy probablemente utilizó tal cual los frenos diferenciales para mantenerse también en el centro. Como siempre, bueno, tenemos la explicación técnica de todo lo que tiene que ser. Imagínense, ya se habla del tren de aterrizaje. En Guadalajara hemos tenido ya aterrizajes prácticamente ya sin el tren. Ahí vimos que quedó literal un palito literal de tren de nariz y vimos cómo todos los servicios empezaron a llegar a asistir precisamente a la aeronave, ¿no? Que para mi gusto tardaron un poco. Digo, tomando en cuenta que hubo tanto tiempo para la planeación, pero bueno, también a veces es diferente o es difícil adivinar en dónde se va a frenar la aeronave, ¿no? A veces esos procedimientos están ya previamente establecidos, pero bueno, en una emergencia de esa categoría no afectó mucho el aeropuerto. A Los Ángeles deben tener por lo menos unas 6 pistas, si no es que más, y pues bueno, siguió el espacio aéreo moviéndose, ¿no? También, bueno, vamos a cambiar un poquito del tren de aterrizaje, pero antes de todo eso, tomar en cuenta que obviamente todos los servicios que va a requerir el piloto a su aterrizaje van a ser notificados por el mismo piloto. Como dijo, el comandante no solamente va a operar, además nos va a decir si va a utilizar agua o quiere espuma, porque a veces si echamos agua se pueden los materiales tal vez fundir. Habíamos hablado un poco de eso, que se quedan bloqueados, ¿no? También tenemos espuma para las pistas, en fin, hay muchas cosas que no quiero yo hablar en este momento, porque me gustaría invitar al especialista, que lo vamos a tener próximamente, que nos va a hablar precisamente de los materiales que se requieren para sofocar una atención de un incendio de este tipo de categorías, ¿no? Bueno, vamos a pasar precisamente qué pasa con un paro de motor. El paro de motor, que últimamente lo hemos tenido comúnmente con aeronaves que tienen un motor o dos motores. Habíamos hablado en la transmisión pasada de cuando es un motor, pues ni modo, nos toca aterrizar en el macrolibramiento, ¿no? ¿Qué ha pasado con los últimos 2 monomotores que han estado precisamente en sus prácticas de vuelo? Que de pronto, bueno, afortunadamente son aviones más pequeños, son aviones que pueden planear de una mejor manera y que, bueno, el riesgo de las fatalidades fue nula, porque pues afortunadamente en muy pequeña porción de pista pueden aterrizar. Pero ¿qué pasa con una aeronave más grande, ¿no? Con una aeronave comercial? Yo aprendiendo un poquito de los sistemas, sobre todo los ingenieros que están encargados de los sistemas de las aeronaves, habíamos hablado de una sistema que se llama FADEC, ¿no? Habíamos dicho que inclusive la FADEC era Full Authority Digital Engine Control, que es precisamente algo parecido como un Alexa o Siri, que en un momento dado pueden ayudarnos a la aeronave a, electrónicamente hablando, controlar que la aeronave no se vaya de un lado o no se vaya de otro. También la transmisión pasada el Capi Robert habló de qué pasaba cuando un motor se nos iba. Inclusive vimos un video medio crudo de cómo se caía la aeronave, ¿no? Pero sí sabemos, para no entrar mucho en ese tema, porque ya lo habíamos comentado, final de cuentas, hoy en día, con toda la tecnología, con el performance de las aeronaves, con los motores más potentes y con los aviones más ligeros, pues creo que ya no hay tanto peligro de que una aeronave comercial de 2 motores pierda un motor. ¿O estoy en lo incorrecto, Roberto? No, sí es correcto, mi Charlie. Ahora sí que lo hemos comentado, las aeronaves y la tecnología cada vez fallan menos, ¿no? Estamos evolucionando en ese tema. Y tristemente, pues también lo comentamos la vez pasada, el 80-85% de los accidentes son por factor humano, ¿no? Entonces, ahora sí que confiando en esa tecnología, pues el piloto obviamente busca
estar más que nada supervisando, ¿no? Hablamos también de la automatización. No podemos confiarnos en la automatización del 100%. Como bien dijiste, hay muchos sistemas que te van a apoyar como piloto, te quitan carga de trabajo, pero sobre todo para que tú puedas reaccionar mejor y puedas actuar de una mejor manera, buscando la seguridad de la aeronave y de tus pasajeros, pero sin confiarte. O sea, no te puedes confiar de que el piloto automático va a resolver. No, eso sí, hay aviones más automatizados que otro. De hecho, ahí hay mucha carrilla entre los dos más grandes fabricantes, sin decir marcas, ya entendí, ya aprendí. Ya producción me regañó, ya me aventó el matamoscas que ni se ve. Pero sí, o sea, hay aviones más automatizados que otros. Entonces, depende la filosofía de cada quien, pero finalmente el piloto no puede dejar de estar al pendiente de su aeronave en ningún momento. De hecho, también, ahorita hablamos de cuando se perdió el motor, pero vamos a suponer, porque ha sucedido, ¿no, Robert? Cuando de pronto un piloto pierde un motor o empieza a tener alguna circunstancia, por ejemplo, en un momento tan crítico como el despegue. Ya lo tuvimos con una aeronave, que tampoco quiero decir el nombre, que también se le fue el motor e hizo y también hablábamos que hizo una aproximación que le causaba menos esfuerzo al motor. Pero ¿qué pasa si estoy exactamente en ese momento del despegue, donde no me puedo frenar y yo sé que es un despegue que tengo que definir si lo aborto a alta velocidad o no? Eso a mí siempre me causa un poco de conflicto. ¿Qué va a hacer el piloto? Al final de cuentas es tu decisión. Bueno, ahí está un parámetro muy importante, la famosa velocidad V1, que es la velocidad de decisión o de toma de acción. Vamos a suponer que mi V1 es de 120 nudos, ¿no? Vamos a decir, ok, 120 nudos. Audiencia, 240 kilómetros por hora más o menos. Ajá, un poquito menos, pero sí más o menos. Bueno, vas muy rápido, ¿no? 120 nudos. Entonces, tú llegas y vas a escuchar un V1 o V1, ¿no? Ya sea de tu sistema o del piloto monitoreando. Entonces, cuando tú llegas a esa velocidad, a partir de esos 120, si yo estoy exactamente a 120 y me falla el motor, yo tengo que despegar. ¿Va? O sea, de 120 para arriba yo despego sí o sí. No tengo nada que hacer en tierra. O sea, si me estalla un motor, me estalla un neumático, tenga alguna falla crítica, yo tengo que despegar. Ojo, depende de los manuales operativos de las aeronaves y de las aerolíneas. Ahí hay empresas que si tienes una falla de hidráulico en V1, sí lo abortas. Porque imagínate, no te puedes ir al aire sin controles hidráulicos, ¿no? O sea, ahí es irte a matar a la segura. Entonces, son de las pequeñas circunstancias que muy poca gente sabe, mi Charlie, porque para todos los pilotos es V1, yo despego. Pero imagínate, estás en V1 y te fallan hidráulicos, ay, pues no. De hecho, qué bueno que mi capitán Robert ahorita comentó precisamente la falla hidráulico. Para mí, yo he visto en mi experiencia, en mis humildes 15 años que he estado controlando, ha existido distintas fallas de hidráulicos con las aeronaves. ¿Qué es lo que comúnmente nosotros hacemos? Siempre los tratamientos han sido diferentes. ¿Por qué? Porque nunca sabemos qué es lo que pasa con la aeronave. La aeronave tenemos entendido por parte también de la mecánica que el hidráulico pues no deja de ser un líquido que también requiere tener una presión muy parecida a la del aceite y que precisamente le ayuda a las vamos a llamarle a las superficies físicas que tiene el avión, pues para mover spoilers, para mover aletas, para bajar el mismo tren de aterrizaje, subirlo, para conducirlo de alguna manera a la aeronave en las partes físicas que pueda tener la aeronave. ¿Qué sucede cuando ese hidráulico pierde esa presión? Pasa exactamente lo mismo. Ese hidráulico no puede ser utilizado para la superficie que en ese momento lo voy a requerir. Seguramente se va a sentar. Inclusive lo que tenemos nosotros de conocimiento, el hidráulico, que tiene que estar moviéndose por el avión, lo que está exigiendo en ese momento el control de la aeronave, pues nada más va a quedar para las partes básicas, es decir, tren de aterrizaje cuando mucho y a lo mejor un poquito de flaps, si es que llega a tener, ¿no? Pero realmente siempre los movimientos que de la aeronave que esperamos es que sean virajes muy amplios, es que la aeronave no controle bien la velocidad, que inclusive pueda aterrizar muy rápido, que inclusive, Dios no lo quiera, pero ojalá la parte más básica sea bajar el tren lo pueda hacer, pero posiblemente pueda no bajar. No sé si pudiéramos, sin hablar de tecnicismos, capitán Robert, final de cuentas tú como piloto entiendo que tienes un sistema electrónico que te va diciendo cómo va fallando. Exacto. Entonces tú sí puedes prever un poquito mejor qué es lo que va a pasar, porque a final de cuentas ustedes nos informan. No puedo hacer viajes por la izquierda, no puedo hacer viajes por la derecha, nos dicen qué necesitan de nosotros para nosotros conducirlos a la pista. Exactamente. De hecho ahí, sin entrar en tanto tecnicismo, lo voy a poner lo más básico posible.
Imagínate que tú tienes tu pantalla principal, ¿no? De tu aeronave. Ya voy a hablar de aeronaves comerciales, ya más grandes, ya no aviones pequeños. Y en estas aeronaves grandes tú tienes tal cual sistema hidráulico número 1, sistema hidráulico número 2 y sistema hidráulico número 3. Tú ya sabes, porque incluso la misma computadora te lo da junto con las checklists, sistema hidráulico 1 te cubre todo esto, elevadores y flaps, no sé, vamos a poner un ejemplo. Sistema hidráulico 2 te cubre esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay veces que tú ya sabes que si te falla un hidráulico, te puedes, ya sabes más o menos que te puede fallar. Pero ojo, eso más bien en los sistemas eléctricos es donde funciona, por así decirle, más independiente de que si se te va esta computadora te quita todo esto. El hidráulico, principalmente, uno respalda al otro, por lo general. Depende de la aeronave y del fabricante. Pero siempre se busca que uno respalde al otro porque imagínate, pierdes una línea hidráulica, hay una aeronave, digo, sin decir nombres, que en cuanto pierde un sistema hidráulico son independientes los tres. Se te va uno, no te preocupes, se clausura ese, o sea, si hubo una fuga, se pierde toda la presión, se clausura totalmente y entra el segundo y el tercero a apoyar y darle presión al otro sistema. Salvo que haya una fuga realmente fuerte que entrando el sistema 2 también lo va a fugar, pues ya no lo va a permitir, ¿no? Entonces, como quien dice, vamos a buscar cómo respaldar esa parte de los sistemas hidráulicos. Siempre va a haber redundancia, siempre hay un sistema que protege al sistema que protege a ese sistema, ¿no? Entonces, creo que es una manera sencilla de explicar, pero pues, de alguna manera sí buscamos esa redundancia. Lamentablemente no siempre funciona. Temas hidráulicos son muy delicados porque es el control de la aeronave, ¿no? Ahí sí... No, pues Sí. es de las peores fallas. La verdad sí es la que yo le tengo más respeto cuando un piloto me notifica que tiene falla hidráulico, es cuando pongo completamente, digo, siempre pone uno su atención, pero sí pongo un más profundo cuidado, porque sé que la aeronave, el vector que le dé o el viraje que le dé, finalmente posiblemente no lo pueda cumplir, ¿no? Entonces casi siempre mejor les preguntamos, ¿le es posible virar de esta manera? ¿Le es posible virar de esta otra? Más que una instrucción, realmente en equipo, vamos a hacer que la aeronave regrese, ¿no? También me han preguntado mucho, oye, ahorita que es la época de lluvia, si yo veo que los relámpagos dan con todo, ¿qué pasa cuando le pega un rayo a un avión? Es de lo más común que existe. De hecho, seguramente has estado en un vuelo y seguramente en algún momento te ha caído, te ha pegado un rayo. Pero a veces puedes ir tan dormido que en un momento dado ni lo sientes. Realmente es como si, imagínate, como si nada más te envolviera una cuestión eléctrica, así, pero realmente como el avión está hecho de aluminio, e inclusive ahorita ya están utilizando fibra de carbono. Ya están utilizando Materiales compuestos. Materiales compuestos, precisamente para evitar que exista algún problema con que tú te vayas a volver, no te vas a volver ni superhéroe, ni el super señor rayo, ni nada. No te preocupes tú por eso. Realmente el rayo va a entrar y va a salir como cualquier otro pararrayos que hubiera absorbido de alguna manera esa descarga eléctrica. Sí debes de descender la aeronave para aterrizar en el aeropuerto más cercano, sí, obviamente. No puede dejar de ver la posibilidad de que exista una falla eléctrica, pero de que nos vamos a electrocutar todos y que tenemos muchas carnitas, no. Capitán Robert, si algún momento dado tú llegas a ser embestido por un rayo, o ves a ser golpeado por un rayo, ¿qué te podría fallar en un equipo? Bueno, como todo en la aviación, tiene un procedimiento. Principalmente pues, se verá el tema eléctrico, ¿no? Entonces, cuando impacta el rayo, además de que el fuselaje, como bien dijiste, ya está preparado para recibir estos impactos, hay, ¿cómo se llaman? Puertos de salida estática, que son como las antenitas que hay. Para que te des una idea, una aeronave comercial pequeña tiene 36, ¿no? Y tú para salir, porque incluso son diferibles, tú vas y los cuentas en el famoso walk-around. Una aeronave pequeña, sin decir marcas, pero que carga ahí casi 100 pasajeros, necesitas salir con 26. O sea, siempre ya está todo perfectamente planeado para decir, ok, te faltan 1, 2, 3, no pasa nada, siempre y cuando tú me cumplas con este mínimo y te vas. Cuando impacta el rayo, efectivamente se distribuye por todo el fuselaje. Sin embargo, puede haber alguna carga que sí se meta a los instrumentos electrónicos. En cuanto impacta, yo lo primero que hago por procedimiento es, me voy de volada a revisar qué fue, checo mis computadoras que me están indicando. Ya los aviones están tan automatizados que cualquier fallita te la detecta inmediatamente, ¿no? Que se les llaman las famosas fallas anunciadas. Hay otras no anunciadas, pero son más de parámetros análogos y eso, no me voy a meter ahí. Pero automáticamente la aeronave va a decir, a ver, tengo un problema en esta computadora central. Tú sacas tu checklist, la revisas, el QRH famoso, pues mira, tengo estos procedimientos, se empiezan a hacer los procedimientos, todo en orden. De hecho, hay una comunicación que salió incluso en las noticias de que le pega un rayo a una aeronave también de una aerolínea comercial aquí en México y se escucha, no se preocupen, ya revisamos todos los sistemas y todo está correcto, podemos seguir con el vuelo. Eso sí, llegando del vuelo,
tú tienes que notar que hubo un impacto de rayo en la bitácora y se tiene que revisar la aeronave. Y eso porque les fue bien. Hay impactos de rayo tan poderosos, mi Charlie, de verdad. Eso pasó en Europa, no recuerdo la aerolínea, bueno, no la puedo decir tampoco. Ya aprendí. Pero esa aeronave va a quedar de 6 a 8 meses fuera de servicio por el impacto de un rayo. O sea, la carga era tan fuerte que sí afectó el fuselaje y algunos sistemas. O sea, que hay de rayos a rayos. Sí, hay de rayos a rayos. Este sí fue un señor rayo. Entonces, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues se tiene que meter a mantenimiento, una revisión exhaustiva. Incluso se estaba revisando si la aeronave todavía podía funcionar. Pero sí, se determinó que sí, pero eran 6 o 8 meses de mantenimiento. Ya te imaginarás cuánto habrá salido la reparación. No, inclusive de ahí también nos pasamos a la parte... nosotros vivimos en México está lleno de montañas y dentro de esas montañas pues algunos son volcanes, ¿verdad? Entonces también nos llega a suceder que tenemos varios volcanes activos, nada más aquí cercanos, pues cerramos más de 6 meses todo el espacio aéreo para el sur cuando tuvimos problemas con el de Colima ya hace unos 4 años, de que estuvo todo el tiempo la ceniza volcánica activa y pues tú dirás, es ceniza, pues ¿qué le puede hacer la ceniza si hasta hacemos carnita asada, ahí el carbón no nos pasa nada, ¿no? Pues finalmente la ceniza recuerda que no deja de ser una partícula que es completamente extraña a lo que debiera de existir comúnmente en nuestro haber del espacio y que van a entrar a las turbinas. De hecho, ahorita vamos a poner un video donde lo vamos a seguir nosotros describiendo de qué es lo que sucede con precisamente las cenizas volcánicas. Esto es el video número 3, ¿no? Voy a pedir a la producción de que lo ponga. Aquí vamos a ver nada más a un jumbo poderosísimo 747 que precisamente se vio en esa situación. El video que ya debe estar corriendo en este momento, vamos a empezar a describirlo, ¿no? El video, si se fijan, lo primero que nos informa es que las partículas que pueden ver ustedes ahí en esa circunstancia son precisamente de piedra. Vemos inclusive la acción muy agresiva de un volcán, que yo sí lo vi alguna vez ahí en el de Colima. En segundos, Robert. En segundos llegaba a 40,000 pies esa ceniza. Correcto. Entonces era increíble cómo imagínate volando de noche, pues obviamente no la vas a ver. Las turbinas, de alguna u otra manera, aprendiendo de los mecánicos, pues están diseñados para absorber aire, ¿no? Entonces lo primero que van a absorber es esa partícula. Pero yo he entendido que precisamente, si yo digo una falsedad, por favor quiero que me interrumpas, lo que hace es comprimir ese aire. Al comprimirlo, precisamente donde estamos viendo ahí las álabes que estamos viendo que están girando, se ve como un pequeño tubo que precisamente lo que está recibiendo es comprimir el aire. ¿Para qué? Para sacar la potencia y que la aeronave avance. Todo el mundo pensaría que el avión avanza porque las llantitas se mueven, pero no. Realmente lo que hace que se impulse una aeronave es precisamente esa compresión que hace con el viento y que hace que se empuje hacia adelante, ¿no? Ahí estamos viendo un poderosísimo Boeing 747 que está pasando donde es un volcán activo. Y aunque está volando a niveles de vuelo por arriba de 20,000 pies, pues fue alcanzado por la ceniza. Volando de noche jamás la iba a ver, ¿no? Creo que ya los equipos nuevos, a menos que tú me digas otra cosa, ya pueden llegar a detectar en un momento dado que se están acercando a una nube de ceniza volcánica por su radar meteorológico, ¿o estoy diciendo mentiras? No, de hecho el radar meteorológico lo que detecta son partículas de agua, detecta gotas de agua. Depende su tamaño y depende también qué tantas gotas de agua haya. Pero muy sencillo, mi Charlie, planeación del vuelo. Si ya sabes que en tu ruta va a haber un volcán activo que está emitiendo ceniza, no vas y te metes ahí, compadre. De hecho, bueno, vamos a suponer que sí, efectivamente debió de haberlo previsto. El daño que se le hace, porque obviamente está incandescente esa ceniza y después se enfría y se vuelve una roca, pues una roca que se va a meter a la turbina. Ahí podemos ver inclusive que la aeronave se le apagaron los motores. Literal, empezó a descender. ¿Pero por qué empezó a descender? Nuevamente la FADEC. La FADEC, al ver que el piloto no está tomando ninguna acción para corregir esa aeronave, precisamente, pues ¿qué es lo que sucede? La FADEC entra para darle ese movimiento que precisamente requerían de volver a entrar en picada la aeronave. Finalmente, cuando entra en picada, aprendiendo de ti, pues gana velocidad. Entonces, al ganar velocidad, la FADEC nuevamente me empieza a determinar, imagino que la temperatura ya se normalizó, vuelven a encender los motores, finalmente encienden y milagrosamente fue una mezcla entre muy buena suerte y el sistema que funciona por ellos, que vuelve a hacer que la aeronave pueda entrar nuevamente en vuelo y puede existir en un momento dado en un aterrizaje
pues obviamente forzoso y emergente, pero al final de cuentas todos vivieron. Sí, correcto. Y de hecho ahí, bueno, hablando ya un poquito más del motor, me voy a meter un poquito más en la mecánica, que sí nos preguntan mucho de mecánica los pilotos. Como tal, el motor tiene una zona fría y una zona caliente, ¿no? La zona fría es efectivamente la de los compresores. Primero tienes que comprimir el aire, lo pasas a la cámara de combustión, se mezcla con el queroseno, con el combustible. Son temperaturas tan altas que imagina que si tú metes ceniza, pasa lo que viste en el video, se vuelve piedra. Entonces, obviamente va a detener todo el sistema interno del motor, ¿no? Que es la razón por la que se detiene el motor, tal cual. O sea, tú estás metiéndole piedras al motor, se están convirtiendo en piedra en la parte interna, ¿no? En el mero núcleo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó aquí? Mientras tú desciendes, obviamente, pues también estás forzando a que el motor medio empiece a girar. Claro. Entonces, empieza a girar esa FADE, que es la computadora del motor. ¿Va? O sea, está en el motor. De hecho, le dicen la suegra, porque es la chismosa del motor, que dicen. Sí, no, sí le dicen acá los mecánicos, la suegra, ¿qué onda? Yo, pues, ¿cuál suegra? No, la FADE que yo... Ahorita todas las suegras van a comentar, Robert, Sí, de que hombre, las ya estás comparando con un sistema chismoso y feo. Pero salva vidas. Bueno, acá no sé si las suegras salven vidas, pero pues acá sí te salva la vida la FADE, porque te da toda la información que necesitas para el motor, ¿no? Entonces... Bueno, y al final de cuentas, bueno, ya hablamos también un poco de las ciencias volcánicas y vamos a hablar para mí de la más importante. Yo creo para mí es la que más me ha marcado, el estar con un piloto que al final de cuentas se encuentra incapacitado. Cuando yo he tenido la oportunidad de estar controlando, sobre todo aeronaves que son single pilot, ¿no? Habíamos hablado que hay aeronaves que están capacitadas únicamente para ser tripuladas por un solo piloto. Entonces, cuando eso sucede, pues, y es normal, no se espante, no quiere decir que siempre va a haber piloto y copiloto. Va a haber momentos en los cuales la aeronave, su maniobrabilidad es tan amable, y sobre todo son aeronaves ligeras, que pueden ser únicamente tripuladas por un solo capitán. También inclusive, bueno, lo has visto en decenas de películas seguramente, que un piloto pues se desmaya o de pronto se enferma y el otro piloto tiene que sacar la situación adelante. No quiere decir que un solo piloto no lo pueda hacer, sí lo puede hacer, pero los recursos y el trabajo y la multitarea que hay que hacer dentro de una aeronave se vuelve más crítica. Inclusive los aviones, o más bien los pilotos, cuando tienen una circunstancia de este tipo, hasta nos dejan de hablar. Únicamente nos hablan para las situaciones que requieren de vital importancia y nosotros nos encargamos de darle todas las facilidades para que la aeronave pueda aterrizar con seguridad. Sin embargo, bueno, hay muchas veces que a veces ni siquiera saben hablar. Yo en mi cultura, tampoco me dejó ponerlo aquí Robert, tener unas comunicaciones muy padres, donde finalmente el piloto me dice que ya no puede seguir volando, ¿no? Y bueno, finalmente se le da el servicio de aterrizarlo. Por ahí, pues una aeronave se vio afectada, como es una aeronave de compañía, que ya iba a decir el nombre y como no que no lo dije. Eso. Saludos al capitán, ya sabe de quién hablo. Y finalmente, ¿qué sucede? Bueno, se molesta porque inclusive a la aeronave se le efectuó la fallida, pero pues lo que estaba sucediendo es que el piloto estaba incapacitado, ¿no? Entonces, pues al tener un piloto incapacitado y una aeronave volando, creo que es un peligro demasiado difícil de pasar, ¿no? En alguno de tus vuelos, Robert, ¿tuviste algún momento donde tú creías que a lo mejor tu vuelo se iba a ver alterado por tu salud? No, afortunadamente no, porque hay un acrónimo también de toma de decisiones antes de tu vuelo, que le dicen I'm safe, o sea, yo soy seguro, ¿no? Que ahí nos metemos a ver cómo me siento, si tengo gripa, si tengo tos, si tengo fiebre, si veo borroso, si estoy mareado, si ya comí, si estoy tomando medicamentos. Ojo, hay medicamentos que los pilotos podemos consumir siempre y cuando sean controlados. Yo no me puedo tomar, así como suena Charlie, yo no puedo agarrar ahorita y decir, oye, tengo vuelo mañana, me duele la cabeza, me echo un paracetamol. No puedo. O sea, todo está controlado. El único medicamento que se supone, y eso también para que se lo lleven en su cultura, aprovechando tus palabras, el único medicamento que podemos consumir los pilotos es la melatonina, que nos ayuda a dormir. Pero ¿qué crees? Ni esa, porque esa dices, bueno, pues me duermo unas 8 horitas y ya quedó. No, el efecto dura 16 horas, ¿no? Entonces, dentro de ese checklist también reviso, estoy estresado, descansé bien, llevo todos mis documentos, cómo me siento yo como persona, tuve algún problema familiar o algo por el estilo. O sea, tú te lo preguntas antes de vuelo. Y ya después, pues te subes al vuelo, ¿no? Tú tomas esa decisión de volar. Eso me pasó desde mi adiestramiento en Estados Unidos. Pero ahí las aerolíneas también tienen sus protocolos. Cualquier cosa que tú sientas que no estás bien o que no estás preparado o que tuviste alguna cosa, por ejemplo, creo que lo comenté también una vez, un capitán que tuvo un accidente automovilístico previo a su vuelo, decidió no volar y se vale porque estás alterado. Entonces toma la decisión consciente de decir, a ver, no me voy a exponer yo ni exponer a los pasajeros a una situación. Entonces decido, ¿sabes qué? No voy a ir. Ok, se activa tu reserva y no pasa ningún problema.
Eso sí te digo, me tocó de una compañera mía en nuestro adiestramiento que estábamos allá en Estados Unidos, que su instructor se incapacitó a medio vuelo. Y estábamos hablando de sus primeras 15 horas de vuelo, compadre. Wow. O sea, y la chava, de hecho, cuando bajó yo la vi hasta el día siguiente, no, hombre, estaba, es que sí puede aterrizar, es que sí puede aterrizar. O sea, hizo 2 intentos de aterrizaje, o sea, tenía muy poco tiempo volando y pudo aterrizar. El instructor se fue directo al hospital, no le pasó nada, gracias a Dios, fue una descompensación que tuvo. Pero imagínate, o sea, son casos que sí pasan, ¿no? Claro. Yo no estaba ahí, pero sí estuvo cerca, entonces sí fue como de, ay, canijo. O sea, yo como piloto ya de compañía, con mi uniforme, con mi vuelo, con todo, si finalmente llego al avión y no me siento bien, puedo decir, no me siento bien y no voy a hacer el vuelo. Correcto. Y al final de cuentas es parte, no estoy seguro, dijiste. Ajá. No estoy en el método safe. Ahorita. Sí, exacto. No hay sanción como tal. Claro, si tú llegas y, no, pues es que como que me duele la panza y pues no me siento chido, pues también se va a dar uno cuenta, ¿no? Claro. Se vale, pero no podemos abusar de eso. O sea, pero sí como piloto tenemos la obligación de reportar cualquier situación que tengamos con nuestra aerolínea o en este caso ya con despacho de vuelo, con el oficial de operaciones principalmente, que como bien comentaste, puerta abierta, él es el responsable, sabe que no me siento bien. O en este caso un primer oficial que se reporte con su comandante y decirle, sabe que no me siento bien. Y yo creo que seas piloto, controlador sobrecargo, en cualquier momento, todos en nuestra vida diaria, hay días que no estamos al 100 y creo que se entiende que en una situación de ultra seguridad, pues no estás al 100, pues se vale levantar la mano y pedir apoyo, ¿no? Exacto. Finalmente vamos a terminar la transmisión con la falla del sistema automatizado. Esa, bueno, parte, ya hablamos del piloto, también el controlador le puede fallar. Nosotros cabe señalar que aunque nada más utilicemos un radio y es lo único que requerimos y equipos, vamos a decir, que nos ayuden a medir el viento, o nos ayuden en un momento dado a medir un altímetro o los sistemas básicos que requerimos nada más para controlar, pero también llega un momento en que estamos tan saturados de tráfico que se pueden ir las pantallas, el radar a veces se nos va. Entonces, ¿qué sucede? Pues México nos tiene bien preparados precisamente para esa circunstancia y nos volvemos manuales, ¿no? Es decir, ¿dónde estaban las aeronaves? ¿Cuál era la última posición de esas aeronaves? Y empezamos a escalonarlas en la vertical para finalmente hacer descensos, como el que habíamos hablado de navegación convencional. Pero que sepan que también el controlador tiene esa situación y el piloto la entiende completamente. Ya sabe que va a tener demoras, ya sabe que vamos a manejar el tráfico un poco más lento, ya sabe que vamos, ¿por qué? Tenemos que buscar la seguridad. Inclusive vamos a pedir mayor separación de los centros de control para que nos manden tráfico, ¿no? Entonces, así seas controlador, seas piloto, quiero que sigas alimentando y que sigamos alimentando eso, Capitán Robert, el equipo. Al final de cuentas, estamos para ayudarnos, para apoyarnos y para lograr que tu vuelo salga con seguridad desde su procedencia hasta su destino y que tengas el mejor de los tratos posibles en cuando tú requieras una ayuda. ¿Cómo? Pues con el buen juicio. No hay un manual. Aunque hay un manual de emergencias, no va a cubrir todas las posibilidades. Nosotros siempre vamos a acatar y todas las solicitudes las vamos a satisfacer de un piloto que se necesite cuando se encuentre en peligro. Capitán Robert, como siempre, un privilegio estar contigo. Igualmente, mi Charlie, un gusto. La verdad es que yo me siento jubiloso de tener tu amistad. Igualmente, mi Charlie. Jubiloso. Eso es todo. Como siempre, nuestra foto. Sí, la foto. Perfecto. Vamos a dejar aquí los teléfonos, ya sabes, si quieres platicar emergencias, obviamente en el simulador de Capitán Robert. Como siempre, Black Carrot, gracias por tu atención. Vamos a dejar nuestro video institucional para que hagas tus preguntas y respuestas. El Capitán Robert ahora es el que nos va a abandonar, él es el que se tiene que ir porque, bueno, tiene unos vuelos pendientes y su servidor, con todo gusto, se va a quedar aquí con ustedes para resolver cualquier pregunta que tengan. Corre video. Vive la experiencia de ser piloto aviador en nuestro simulador de alta fidelidad con doble mando. Aérea es una empresa dedicada a brindar experiencias reales de vuelo y complementar la capacitación de los pilotos aviadores en México. Equipo de trabajo con más de 10 años de experiencia en el sector aeronáutico. Área Guadalajara, información Quebec 1600, tiempo universal coordinado, espere la aproximación ILSDM a la pista 28. Nuestro simulador fue diseñado a la medida con el objetivo de ofrecer una experiencia de vuelo única en el mercado, muy cercana a la realidad. Cuenta con sistema de sonido de alta calidad, pantallas de ultra alta definición y un sistema de vibración en la cabina.
Queremos acercar a las personas al apasionante mundo de la aviación y dejar huella en los futuros pilotos aviadores de nuestro país a través de nuestros servicios. Aficionado, descubre la sensación de volar un avión y ser piloto por un día acompañado de un instructor calificado. Aficionado avanzado, para aquellos profesionistas con experiencia en el sector aeronáutico que buscan acercarse a una experiencia de vuelo real. ¿Te interesa estudiar la carrera de piloto aviador? Acércate con nosotros a nuestra sesión de orientación profesional, que incluye un vuelo en nuestro simulador. Curso de preparación para el examen SIAC práctico, donde podrás entrenar las maniobras requeridas y simular un examen. Curso de comunicaciones en un vuelo controlado utilizando fraseología aeronáutica en inglés y español. Incluye un manual diseñado para pilotos aviadores. También ofrecemos curso Ratari. Contamos con el servicio de sesiones personalizadas, donde podrás diseñar tu propia experiencia o complementar tu adiestramiento en la materia de tu elección. Aérea, orgullosamente parte de la familia Isobano Holding.